Y voy entonces a iniciar con una breve presentación sobre Anabela. Ella es una investigadora independiente, analista, escritora y especialista en gestión latinoamericana y en gestión internacional de talento. Es profesora emérita de EGADE Business School en el TEC de Monterrey y adelanta investigación que contribuye a proteger trabajadores a través de su fortalecimiento del rol social del área de gestión de recursos humanos y promoción de prácticas de gestión responsable en las organizaciones empresariales. Creo que vale la pena mencionar que Anabela ha recibido numerosos premios y reconocimientos por lo que ha logrado tanto en docencia como en investigación. Y solo para resaltar, tenemos entonces premios que le ha entregado EGADE, de CLADEA, del Estado de Nuevo León, de Acacia, Balas y la Universidad de Monterrey. Muchísimas gracias, Anabela, por estar entonces con nosotros el día de hoy y te cedo entonces la palabra para tu presentación. Muchas gracias, Sonia, y gracias a la Universidad de los Andes por el espacio para compartir esta investigación. Les he puesto en el chat la presentación en PowerPoint para que me sigan y tomen sus notas y poder compartir esto. Yo te habilité de todas formas para que puedas compartir la pantalla por acá también. Sí, sí, claro, pero me gusta siempre compartir las presentaciones. Muchas gracias. Porque, a todo el mundo le gusta tener notas directas. Entonces gracias. Ya me la sé. Pues voy a empezar como dijo Fray Luis de León. No sé si conozcan su famosa frase del siglo XVI, este gran maestro, que dijo, pues, como decíamos ayer, empezó después de haber pasado 4 años en la cárcel, acusado por la Inquisición de haber traducido libros como todo intelectual de la época, ¿verdad? Y regresa y da clases y dice, bueno, como decíamos ayer, esta es la segunda vez que la Universidad de los Andes me invita a presentar mi investigación. Entonces, continuando con la misma línea de investigación de hace años, que la verdad hace tiempo que fui, como decíamos ayer. Entonces, voy a presentar aquí voy a compartir la presentación. Aquí, cuando Veneta me invitó, dije, bueno, estoy trabajando estos temas, estoy trabajando unos temas que son diferentes a lo tradicional en el área de recursos humanos, porque me gusta mucho el retar la idea de recursos humanos de solamente hacer investigación hacia adentro y continuar, como lo dije la primera vez que fui a la Universidad de los Andes, tenemos que estudiar el contexto de nuestros empleados allá donde viven, allá afuera, para nosotros en realidad generar buenas prácticas del área de recursos humanos. Entonces, estoy trabajando este tema por ahora, que tengo que entregarlo a fin de año, entonces tengo suficiente tiempo para hacerlo. Y me gustaría mucho tener sus comentarios al final de mi presentación. Mi agenda, pues vamos a revisar rápidamente estos temas, que no lo voy a repetir para, pues, compactar más la presentación. Y ahí ya la tienen ustedes. Vamos a empezar primero, me gustaría que rápido con su comando de Annotate en el Zoom me señalaran cómo ven ustedes los flujos de la migración, hacia dónde se está moviendo la gente actualmente. Vamos a acotarlo a el continente americano, pero cómo ven ustedes los flujos de la migración en actual. ¿Sí conocen el comando Annotate que está en su barra en su menú? Ustedes pueden... Creo que yo soy como mala para anotar, entonces, o sea, como tengo poco pulso, vamos a ver cómo te ha pintado. Pero yo lo puedo borrar después. O sea, la idea central es que ustedes en su barra saquen un comando que les va a permitir dibujar. Ya, por ejemplo, aquí alguien no vi su nombre, está exactamente hacia el norte. Estamos viendo movimientos hacia el norte. Y eso es lo tradicional, en general, en esta época moderna, es lo tradicional de ver a
La migración de personas, muy bien. Ahora estamos hablando de hacia el sur también. Entonces, esa es la nueva tendencia. La nueva tendencia es no solamente la migración vertical hacia el norte desarrollado, sino también horizontal entre países. Entonces, pero esta migración de sur a sur nos sorprendió a todos. No lo esperábamos. Y en 1919, digo, en el 2019, la International Labour Organization argumentó o pudo concluir, porque los números son muy difíciles de encontrar y de sacar estadísticas, que América Latina en particular contiene el 3.5% de la migración en el mundo. Imagínense Europa, imagínense África, cómo estarán concentrados los mayores flujos de movimiento. En ese sentido, bueno, vamos a movernos, pero tenemos que entender entonces ese contexto de la migración de los trabajadores en este mundo actual. Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas de la migración? Pues obviamente hay una perspectiva política que busca lo ideal, que es recibir, atender y proteger al migrante, pero cuando se hacen estudios más profundos, encontramos que lo que en realidad se busca es controlar esa migración, no estar solamente aceptando a todos los migrantes por cualquiera de las razones, ¿verdad? También tenemos una perspectiva social del fenómeno de la migración. En este sentido, pues las sociedades también se preguntan y también se autoanalizan en sus actitudes hacia los migrantes. Y en este sentido, a veces evaluamos la migración con nuestros valores, nuestras perspectivas, nuestra historicidad, y no le damos el contexto actual en el que se está moviendo el fenómeno. Entonces, tiene repercusiones obviamente positivas y negativas estas perspectivas. Lo siguiente pues es una perspectiva económica. Los estudios indican que la mayoría de las empresas, de todos los actores económicos buscan que los migrantes tengan esa contribución a la economía local. Son innumerables los ejemplos de emprendimientos, de redes, ustedes nómbrenlos de todo lo que se busca para la migración. Y en ese sentido, pues, lo que concluimos de esta perspectiva económica es que las políticas pueden ser selectivas, o sea, solamente aceptamos migrantes con ciertas capacidades de trabajo, con ciertos estudios o con cierto tipo de aportaciones a la economía local. Por otro lado, pues es histórico. El concepto de migración, pues desde que el mundo, ¿verdad? De que el ser humano se desarrolló en la Tierra, es histórico. Entonces, nunca podríamos terminar de analizar desde la perspectiva histórica este fenómeno. Entonces, sí se ha concentrado mucho, la investigación cuando es perspectiva histórica se ha concentrado mucho en cuáles son los expulsores o los atractores de la población migrante. Entonces, muchos nos indican los patrones de migración que actualmente están completamente ya cambiados. Ya no tenemos los patrones de migración de hace años. Bueno, en otro sentido, bueno, nada más aclarando, esta es una acotación muy general de lo que es la migración. Es un tema que no acabaríamos de explicarnos. Cada disciplina tiene sus razones. Y cualquiera que sea la migración, el motivo de la migración, que puede ser una migración voluntaria o una migración forzada. La Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030 busca que la migración tenga una política de desarrollo, es decir, que se integren las personas por donde van pasando o donde sea su destino final, que se integren y está demostrado que es una perspectiva económica que sí puede generar un desarrollo muy alto si se integran a la sociedad económica, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que la migración sea ordenada y segura para el migrante en particular. Aquí se complica cuando el migrante busca asilo y entonces se convierte en refugiado y automáticamente por los tratados internacionales obtiene derechos.
Y derechos a permanecer, derechos a trabajar, derechos a que sus hijos o aprender el idioma, etcétera. Entonces, pero esa es otra perspectiva de la migración. Es un fenómeno muy, yo muy traje comida. el problema reciente que hemos visto es que esta forma tan masiva de migración de trabajadores menos calificados, pues han colapsado todos los sistemas. Entonces, por más que nosotros queramos contribuir a estos objetivos del desarrollo sostenible, nuestros sistemas no estaban preparados y no estarán por mucho tiempo preparados para los sistemas colapsados. Bueno, por ahí me están señalando algo. Bien. Mi siguiente propuesta con lo que estoy enmarcando esta investigación, pues es que la migración requiere una estructura social de gobierno para poderla tener controlada, no controlada, perdón, para poderla tener ordenada y poder ofrecer lo que todos nuestros países tienen que ofrecer a los migrantes. Por ejemplo, pues las empresas tienen un rol muy importante en esta integración hacia el desarrollo económico. Las organizaciones no gubernamentales son esa parte de la sociedad en que busca que este ordenamiento sea claro y se le defiendan los derechos a los migrantes, se les trate con dignidad. Organizaciones de caridad que organizan a la sociedad desordenada que tenemos y llaman para donaciones y llaman para servicios, etcétera. Entonces se requiere de una estructura y la estructura pues es tan compleja como nosotros la definamos, ¿verdad? Aquí les traigo una lista de organizaciones que están involucradas en la integración de los trabajadores migrantes a nuestras sociedades. En particular me voy a concentrar en México porque el objetivo de esta investigación es saber cómo las capacidades sociales de las empresas pues se mejora o se desarrolla mejor con los migrantes. En particular, bueno, la Casa Monarca es una organización de caridad que la usan mucho las empresas para acercarse a buscar trabajadores calificados o semicalificados en un momento dado. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados es de nuestro gobierno, tiene menos éxito o al menos se le critica más que las organizaciones de la sociedad civil. El famoso, y les recomiendo mucho a esta organización mundial, Tent Partnership for Refugees, es de un turco que emigró a Canadá y dijo, pues yo con el éxito que yo estoy teniendo, porque él emigró buscando mejores oportunidades económicas, fue voluntaria su migración, pero encontró una aportación que contribuyó mucho a la economía de Canadá, pues uno de los hombres que desarrolló la famosa fábrica de yogur griego más importante de Canadá. Entonces, él fundó esta asociación y su objetivo es enseñarle a las empresas cómo atraer refugiados y cómo atender a refugiados, porque ese es uno de los temas en el que hay mucha evaluación de la migración, porque no son de los mismos valores, porque lo rechazamos, porque son de culturas muy diferentes a nosotros, etcétera. Y bueno, las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas está en todos los países. En este caso, pues ha sido muy activo en México para poder seguir esta integración de los migrantes a las oportunidades laborales. Casa Monarca constantemente lo dice, tengo aproximadamente 25 empresas por mes que se acercan para contratar migrantes. Pues esto es un indicador de que tenemos un problema laboral serio. Recuerden que ya los jóvenes no quieren trabajar de tiempo completo en nuestras empresas. Para eso me fui a revisar, como ando buscando cómo es la capacidad social relacionada con este fenómeno, me fui a investigar cómo es la capacidad social de las empresas en general, de la Corporate Social Responsibility. Me encontré con cuando hice el análisis de la literatura, me encontré, perdón, es que se me fue la señal aquí. Espérenme tantito. Voy a salir tantito porque se me fue. Listo. Ana, nosotros estábamos viendo bien los slides. Sí, ya tomé el control, perdón. Nada más quería señalar algo.
cuando hice mi revisión de literatura sobre responsabilidad social, que era para otro trabajo, me encontré con que nosotros en América Latina caemos en este rango de análisis de la responsabilidad social. O sea, nuestras empresas tienen un concepto social de una contribución a la sociedad en grande y no solamente a la organización, en donde nuestras empresas buscan más bien qué le falta al contexto para su desarrollo en lugar de cómo me puede beneficiar a mí como organización la estrategia de responsabilidad social. ¿Quiénes son mis stakeholders? Son muchos y muy variados contra los que más ruido hacen. ¿Cómo me acerco a ellos? Pues con formas no tradicionales, me acerco a mis stakeholders contra formas muy legítimas. ¿Y cuáles son los resultados? Pues que mi objetivo es construir una capacidad, una infraestructura social para el desarrollo contra pues nada más beneficios para la organización. Entonces la mayoría de los estudios muestran que los países de economías emergentes caemos en este ámbito cuando estudiamos la responsabilidad social. Eso lo voy a traer después para el siguiente, mi perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues tenemos un fenómeno de migración, no los queremos ver en la calle pidiendo limosna, no los queremos ver que se integren a las fuerzas del crimen organizado, etcétera. Entonces, la sociedad le dice a las multinacionales, en particular multinacionales porque pues son las que tienen mucho poder económico, son las grandes empresas, ya sean locales o internacionales, dicen, oiga, ustedes tienen una estrategia de responsabilidad social muy importante, muy, que hace mucho por el desarrollo de la comunidad, independientemente de los giros y de lo que diga Porter, pues denles trabajo a los migrantes, ¿verdad? O sea, sáquenmelos de la calle. Y pues esa es la demanda sentida de la sociedad de las multinacionales. En pocas palabras, uno de los principales estudios que han definido lo que es la capacidad social de las empresas, obviamente estudiando el problema de las minerías en Perú, sale esta definición que a mí me gusta mucho, porque es cuando la multinacional se asocia con las comunidades locales para mejorar sus condiciones de vida. O sea, estamos hablando de que esta responsabilidad social no se refiere solamente a ir a pintar casas o ir a rescatar parques, sino estamos hablando de que las multinacionales entienden que tienen que hablar de desarrollo, de infraestructura social para el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los casos que les quiero, los que voy a estudiar a profundidad? Porque este es todavía un trabajo en proceso. Hoy estamos hablando del primer caso FEMSA. El caso FEMSA, yo sé que ustedes tienen experiencias por ahí todavía no muy gratas, recuerdos no muy gratos de Oxxo en Colombia, pero bueno, aquí es una empresa que en el sector de servicios ha sido muy exitosa. Le falta más saberse internacionalizar. Pero bueno, ¿qué es lo que he aprendido de FEMSA para cómo ha desarrollado esta capacidad social para integrar a refugiados y a migrantes? Bueno, pues lo asocia con su política de inclusión y diversidad. Y es ahí en donde yo me doy cuenta que tenemos, o las empresas tienen un perfil limitado de lo que quiere decir inclusión y diversidad, porque solamente lo acotan a grupos minoritarios o a grupos vulnerables, que no incluye generalmente ni refugiados ni emigrantes. No lo hace sola, se acercó a TENT, la fundación esta de Canadá, en que ellos están enseñando a esta empresa cómo aceptar migrantes, cómo integrarlos y cómo modificar sus procesos y sus estrategias internas de la empresa en el área de recursos humanos. También está muy atendida por ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas, para enseñarle a esta empresa, que es una de las más grandes de México en términos de empleados, más de 300,000 empleados. Entonces, estamos hablando de que pues sí hay como una obviedad de que, oye, pues no sé cómo tratar a los extranjeros de migrantes de habilidades escasas para el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahorita? Bueno, tiene 200 refugiados. Este proyecto es nuevo relativamente, empezó en el 2019.
¿Y qué es lo que está haciendo? Está aprendiendo a contratar y aprendiendo a capacitarlos. Hablan otro idioma, la mayoría son haitianos. Entonces, sí hay retos en este sentido de esta empresa para atender su política y ampliar su política de inclusión y diversidad. Y obviamente lo que anda buscando las Naciones Unidas es su proyecto de desarrollo, utilizar la migración para el desarrollo, que es la recuperación económica en este caso del país. ¿Qué están buscando? ¿Qué está buscando a grandes rasgos FEMSA? Pues diseminar esta experiencia y en el momento en que se hace conocido, etcétera, me llamó la atención, dije, a ver qué está pasando. Entonces, estamos hablando de que FEMSA, aparte de todo lo que hace por el bien de la sociedad mexicana y de los lugares donde opera, aparte, pues tuvo que aprender a abrir sus expectativas en cuanto a inclusión y diversidad. El otro caso es Orbia. Orbia, antes Mexichen, otra de las primeras multinacionales siempre señaladas, las más grandes en términos de operaciones en México, está en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues en el mismo patrón de FEMSA, y no son muy amigos, como diciendo, bueno, se están copiando, pero no, lo que hace es, bueno, pues tiene un CEO indio, entonces, obviamente, mucho más abierto, emigrado a Estados Unidos, mucho más abierto a estos procesos. Igual dice, esto va a ser parte de nuestra política de equidad e inclusión y nuestra cultura nos vamos a mover hacia esos conceptos, hacia esos términos. O sea, también, a pesar de ser una empresa muy grande e importante, descubre que tiene limitaciones en esta política de equidad e inclusión. ¿Cómo lo hace? Igual, a través de una red, no lo hace sola. Se acerca a TEND, igual a la fundación esta canadiense que les digo, que enseña a las empresas cómo incluir a refugiados en su fuerza laboral, y generalmente lo hace a través de subsidiarias. Lo que he aprendido hasta ahora de esta empresa es que como tiene muchas subsidiarias en todo el mundo, las subsidiarias más bien se acercan a esta empresa, en este caso Wabin y Amanco, es a la que ha estado más cerca de la migración venezolana. Entonces ellos entran, se necesitan contactos, o sea, empresas tan grandes no las puede atender recursos humanos, necesitan a través de contacto. Entonces, hay que socializar mucho a los gerentes de línea para que estén despiertos a la hora en que vienen estos migrantes a solicitar, pues, lo normal, trabajo. O sea, no están pidiendo nada fuera de lo que no conocemos. ¿Qué es lo que ha aprendido? Bueno, pues están modificando sus prácticas de contratación y capacitación y ya con una política hecha para todo el mundo, a diferencia de FEMSA, que solamente está haciéndolo en México, hasta donde me he quedado en el análisis. Quién sabe si ya últimamente lo está extendiendo a otras partes del mundo. Y pues tener esas políticas o esos procesos o procedimientos necesitas como empresa tener un primer contacto para que el refugiado o el migrante se sienta atraído, se sienta que puede entrar a tu empresa. Entonces, sí hay una necesidad de enlaces por ahí. Por último, y voy a pedirles mucho su retroalimentación, porque esta es una investigación en proceso, pues la migración es un fenómeno complejo y su gobernanza se redefine en cada momento de la historia. O sea, siempre va a haber un mapa de la migración diferente según en el momento de la historia, como lo estamos viendo ahora. Esta investigación yo la propuse el año pasado, y con la guerra de Europa del Este, pues ya cambió completamente la perspectiva. Entonces, el momento histórico es importante considerarlo. Las sociedades participan y demandan atención a los migrantes. Nuestras sociedades, a pesar de tener una visión de evaluación, así como les dije al principio, sí queremos que se integren los migrantes porque los vemos en el extranjero. Muchos migrantes ya son ejemplos en sus países de origen, como el emprendedor del año, como el CEO del año, etcétera. Entonces, sí, la sociedad estamos empezando a abrirnos a ese aspecto. Las empresas empiezan a ser parte de la construcción de una migración ordenada y encaminada al desarrollo económico local. Los casos sugieren una capacidad social incrementada del área de recursos humanos a través de políticas de inclusión y diversidad. No quiero
asegurar todavía que esta asociación que va en estas políticas de inclusión y diversidad, no quiero asegurar que es una buena práctica. Obviamente es lo que sugieren los casos, que se está yendo por ahí la capacidad social. Y la capacidad social para la contratación y capacitación de refugiados fue desarrollada a través de organizaciones externas de ayuda a refugiados y no solo por empresas. Creo que este es mi último comentario. Así es. Y pues con esto espero a ver, sí, más o menos media hora. Hola, Beneta, ¿qué tal? Bueno, pues voy a tomar nota y con mucho gusto continuamos con la idea con discusión. Gracias, Anabela. Bueno, yo sé si alguien tiene una pregunta para arrancar, algún comentario, y si no, pues yo puedo arrancar con una pregunta que obviamente parte también de mi desconocimiento un poco de la parte de gestión de recursos humanos en particular, pero bueno, Beneta, y ya ahorita podemos continuar. Yo tengo un comentario. Ana, primero, muchas gracias por traer este tema de la migración a nuestro Brown Bag. No es un tema en el cual nos hemos ocupado extensivamente dentro de la facultad, pero es un tema, como tú dijiste, que en este momento necesitamos entender porque tal vez aquí se vivió un éxodo de los vecinos de Colombia desde Venezuela. Aquí se crearon empresas un poco también pensando como Rappi, en cómo absorber esta gente y poder darles una oportunidad que desde otra mirada fueron muy criticadas, Ana, como empresas justo lo contrario a ser integradoras, sino de generar prejuicios desde el punto de vista de bienestar laboral y un poco generar como un resto de bottom en condiciones laborales para las personas que ya vivíamos aquí en Colombia. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, parece que tu foco son organizaciones que tienen clarísimamente cómo se juega según las reglas del juego. Las multinacionales son muy juiciosas, van más como sobre lo seguro, pero mi primera pregunta es, Ana, ¿has considerado mirar temas, digamos, de innovación en tema de la gestión de la relación con los migrantes, un poco al estilo que yo te traje acá como referencia el tema de Rappi y los rapitenderos? Eso sería mi primera pregunta. Y si la respuesta es sí, ¿tú ves un espacio de innovación en los cómo, en la integración de los migrantes en las multinacionales o más bien no? Entonces, me gustaría ver qué se innova, o sea, qué se inventaron en este tema las empresas que tienen la plata. Esa es una pregunta y veo que hay mucha gente con preguntas. No quiero monopolizar la conversación, pero si hay tiempo después te haría otra. Sí, pues muchas gracias, Beneta. No, un gusto. Mira, no he llegado todavía al fondo de los casos. Como quiero estudiar la capacidad social, la forma de hacerlo es a través de casos, estudios de casos a profundidad para ver el avance de la madurez de la práctica. O sea, si la práctica apenas va en aprender a contratar, aprender a capacitar, vamos a ver si un estado 3 o 4, o más bien 3, puede haber algo de innovación ahí antes de llegar a un 5 de buena práctica, de mejores prácticas. Entonces, todavía no llego a eso, todavía no sé si están haciendo contrataciones de manera diferente, si están haciendo capacitaciones de manera diferente a otras formas de sus empleados. ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, va por ahí. Básicamente tú lo que dices es que por lo menos hasta el momento parece que todo está un poquito más estandarizado que innovador en su naturaleza. Eso es lo que yo estoy escuchando. Así es, y me sorprende que hayan recurrido a organizaciones tales como de la no ONGs o de la sociedad civil para aprender a contratar y aprender a capacitar a estas personas. Eso sí me sorprende, quiere decir que no la tenían ellos, la capacidad. Andrés.
Muchas gracias, Anabela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos comentarios, uno relacionado con el tema de Veneta. Entonces, a mí me parece muy interesante el estudio de la capacidad social, llamémoslo así, que tienen estas empresas. Y yo creo que un caso, en mi opinión, negativo puede ser el que menciona Veneta, en donde Rappi, que es una empresa muy exitosa aquí en Colombia, para muchas personas han utilizado un modelo de explotación de los migrantes. Entonces, sería interesante ver de pronto ese como un caso negativo. El segundo punto está relacionado y es, estas empresas, por ejemplo, FEMSA, tú mencionas que utilizaron ONGs para su adaptación, llamémoslo así, para que les enseñara. Y me parece que es una alternativa adecuada en la medida en que ellos tienen ese conocimiento del migrante para evitar que sea explotado. Yo tuve la oportunidad, pues, digamos, según lo que vi, entonces el caso de Orbia, y he tenido la oportunidad de conocer a Orbia en Colombia a través de PAPCO, que tiene su empresa acá, y yo creo que un elemento que pudo haber influenciado en este proceso es que Orbia y a través de PAPCO se han adaptado, se han aculturado a una región, en particular aquí cuando hicieron su planta en el Cauca, en el Valle del Cauca, digamos que se trasladaron su planta y tuvieron que adaptarse a la cultura afro, digamos así, en el Valle del Cauca, en el Cauca. Y tal vez eso les enseñó precisamente a esa gestión de recursos humanos adaptativa a ese entorno y qué tanto les pueden enseñar ahí. Entonces, yo creo que es un caso tal vez también, como dices, estoy haciendo unos estudios de caso, un caso negativo puede ser Rappi si quieres analizarlo, y otro caso en donde ellos no utilizaron nada, simplemente los contrataban bajo unas condiciones laborales que en mi opinión no son las mejores, y el caso de Pabco en donde ya había una experiencia para poder coger ese, digamos, cuando tú contratas una base importante de migrantes, no solamente les enseñas, pero tú como organización aprendes y aprendes a manejar y a gestionar sus procesos. Entonces, de pronto ese aprendizaje ellos ya lo tenían para hacer ese cambio. Sí, en ese caso que mencionas, Orbia lo declara como una práctica de éxito, en donde ya desde hace tiempo ellos han estado poniendo la política de contratar locales y contratar migrantes locales para desarrollarlos. Entonces, sí, no sé si me voy a extender a operaciones en el extranjero, pero sí, Orbia ya lo declara mucho en sus escritos. Muchas gracias. En ese caso. Gracias a ti, Andrés, por la pregunta. Bueno, yo voy a tomar la palabra, está sin levantar la mano. Adelante. Yo tengo una pregunta y es como la recepción de estas políticas y esta contratación de migrantes por parte de las comunidades. Digamos, a veces ese rechazo a los migrantes viene en esa idea equivocada de me va a quitar la posibilidad de trabajo que tengo yo, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que tengo es ¿cómo has visto tú en los casos que has analizado esa recepción por parte de las comunidades donde viven los refugiados, los migrantes? Y si sabes cómo estas empresas han manejado entonces esas posibles reacciones negativas que pueden venir de estas comunidades de, venga, ¿por qué no me da trabajo a mí que soy local en vez de darle trabajo a esta persona que viene de afuera? Esta pregunta es muy difícil porque está relacionado con las políticas gubernamentales, en el que, por ejemplo, en México es muy cerrado la contratación de extranjeros, es muy lenta la contratación de extranjeros, porque sí hay una política de dar preferencia a los mexicanos locales para la contratación. Estados Unidos tiene algo o tenía algo parecido igual, en que tenías que justificar que no existía esa capacidad de una persona para contratar al extranjero que sí tenía esa capacidad. Entonces, como ya cambió otra vez el escenario de la migración, en donde Estados Unidos presionó mucho a México para convertirlo en un tercer país seguro. Un tercer país seguro significa que yo le voy a dar oportunidad de solicitar asilo al migrante que pase por México si es que México le negó el refugio. No aceptamos ser no en el sexenio pasado, de presidencia pasada, ni en se aceptó ser un tercer país seguro. Sin embargo, sí estamos actuando como si fuéramos un tercer país seguro.
Entonces, las políticas de contratación de extranjeros se han flexibilizado y se han ofrecido licencias temporales. Estas licencias temporales, porque a cualquier multinacional le da miedo contratar extranjeros que no estén en regla sus papeles. Entonces, estas licencias temporales, y eso es lo que hace precisamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que dice, vamos a ayudar a los migrantes que tengan pues ciertas habilidades, obviamente, aunque sean mínimas, pero ciertas habilidades, que tengan familia, que tengan hijos pequeños, y en particular los vamos a traer a los polos de desarrollo industrial en donde se requieren más trabajadores. ¿Por qué se está flexibilizando? Bueno, pues porque pues, el gobierno en turno de Estados Unidos nos ha puesto el dedo en la llaga, en el sentido en que si no detenemos la migración del sur, pues nos van a convertir en tercer país migrante. Entonces, pues está como que sí aceptamos, pero no aceptamos. Entonces, ahí hay un tema político. Entonces, las empresas, lo que yo he visto y he estudiado de ellas en este sentido, es que se están enfrentando a una escasez de talento increíble que nunca habíamos visto. Recuerden que estamos en la era del emprendimiento, y el emprendimiento a través de redes sociales o de plataformas es increíblemente atractor de nuestros jóvenes. Nuestras cartas de reemplazo no están ahí. Entonces las empresas ya no saben qué hacer. Entonces dicen, bueno, pues si estos migrantes extranjeros vienen, porque la migración también hay interna en los países, también es un complejo, el fenómeno se vuelve más complejo ahí. Entonces, si estos migrantes se quieren quedar aquí en México mientras Estados Unidos estudia su solicitud de asilo y tiene esta persona habilidades o tiene fuerza para cargar cajas en los mercados de abastos, pues lo voy a contratar. Y además tiene permiso temporal para trabajar ya del gobierno. Es que hay una escasez, no sé cómo está en Colombia, pero aquí en México hay una escasez. Los muchachos ya no quieren trabajar, señores, se ganan, en lugar de colgar el título universitario, quieren colgar el título de YouTube de que llegaron a los 100,000 seguidores, y se ganan más vendiendo temas por Instagram o vendiendo servicios por Instagram, cursos, etcétera. Hay una escasez terrible de personal. Entonces, es una fuente de talento. Claro, claro. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas o comentarios. No veo más manos levantadas ahorita. Beneta. Yo tenía una pregunta guardada y esta es la pregunta que quiero hacerle ahora a Ana. Ana, en realidad son dos. La primera es, pues en el pasado, la gran parte de los estudios que yo conocía precisamente de remesas eran con datos de México, o sea, la importancia de las remesas que iban ligadas precisamente a la migración de la comunidad de mexicanos hacia Estados Unidos y el impacto que genera el tema de las remesas hacia el sur. Entonces, mi primera pregunta para ti es, yo entiendo que tu tema aquí es de la capacidad organizacional, de absorber a los migrantes, pero me pregunto sobre el impacto económico en la vida de estos migrantes y sus familias, pues no sería también un impacto social importante que básicamente traspasa la frontera de México, pero y de alguna forma debe intrigarte a ti como investigador. O sea, para mí lo que me pregunto acá es en esta narrativa de responsabilidad social corporativa, el impacto económico en el bienestar de las familias de los migrantes no se contabiliza, y si se contabiliza, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen buenos datos, por ejemplo, de remesas? Porque si fuera así, creo que el estudio estaría ya como en la mira del BID, del Banco Mundial, quienes son probablemente los que más estudios en tema de impacto de remesas han hecho. Entonces, quisiera primero preguntarte si has pensado en incluir remesas y poner tu estudio en la mira de las multilaterales como una medición de impacto directo en temas de desarrollo. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de emprendimiento, porque lo mencionaste en múltiples ocasiones. Yo tengo un trabajo en curso y un trabajo ya publicado en tema de diáspora y el impacto de la diáspora, que es básicamente una migración anterior
sobre sistemas emprendedores de países que exportan gente, en el sentido de que todo mi paper publicado es sobre el impacto dinamizador de la diáspora de los migrantes para dentro de la dinámica de creación de negocios en su país de origen. Entonces, yo quería preguntarte, pues tú hablaste que los mexicanos hacen muchos negocios, pero me imagino que los centroamericanos también. Entonces me pregunto si este fenómeno del emprendimiento que tú dices que es tan común en México como país de destino, tú lo has identificado como un factor que de alguna forma absorbe parte de las remesas y genera una expectativa de retorno y de un futuro más próspero alrededor de la migración de los centroamericanos, por ejemplo. Esas son mis dos preguntas. Sí, a ver, no entendí muy bien. Me estás preguntando, te voy a ver si eso es lo que te gustaría que comentara. Las remesas que los migrantes, el ingreso que los inmigrantes actuales generan en México, por ejemplo, que se vayan a sus países de origen, sí. Los están midiendo para sus familias. Sí, exacto. Esto lo están midiendo como impacto social las multinacionales que los están contratando. Para mí, eso es una pregunta. Este impacto entre fronteras, porque hay muchos estudios que muestran cómo, por ejemplo, el sector agro en Estados Unidos, pues generó importantes impactos por remesas en el territorio mexicano, en tema de escolaridad, en tema de alimentación, sobre todo si las que recibían las remesas eran mujeres. Digamos que esto sabemos que ya se ha estudiado. Mi pregunta es, ¿se estudia ahora en esta migración sur-sur de la misma forma? Sí, no sabría decirte, pero el perfil del migrante masivo que nos está llegando desde la época de Trump y de la época de los grandes conflictos en Venezuela, los grandes problemas naturales de Haití, que son los factores principales de expulsión de estas, y todo lo que es la violencia del norte de Centroamérica, que es lo que desató esta masificación de migrantes. No vienen solos como antes, no es el migrante solo como el mexicano de la época de los 1960, 1970, que emigró a Estados Unidos y luego manda el dinero acá a México. Obvio que sí hay esas mediciones, pero el perfil del migrante actual vienen en familia. Vienen en familia, entonces sus familias se vienen aquí, al menos su familia nuclear. Y eso es lo que le está gustando a las multinacionales, que vengan con familia, porque lo que una multinacional pues quiere es lealtad, compromiso, permanencia, retención, ¿verdad? Entonces, no sé si va por ahí, pero lo que más es pensar es en un KPI para poder medir el impacto de nuevas prácticas de recursos humanos, si estas políticas nuevas de inclusión y apertura de inclusión y de diversidad sí están teniendo impacto en el desarrollo social. Eso sí, ya lo noté. Y la otra sobre el emprendimiento, no lo he identificado, no he identificado que el migrante actual que se queda en México, este migrante último de la época de Trump para acá, no lo he identificado como el emprendedor. De hecho, lo he identificado como flojo, no quiere trabajar. Es que hay demasiadas organizaciones sociales, demasiadas. No te imaginas la gran cantidad de organizaciones sociales que les dan casa, comida, alimentación, servicios de salud, etcétera. Hay muy pocos que se estén levantando la voz para la integración en México. En realidad, ellos se están concentrando en las fronteras, Tijuana sobre todo, porque quieren irse a Estados Unidos y sentarse allá. Pues aprendí dos cosas muy importantes hoy, que los migrantes que tú estás observando en esta nueva época realmente vienen con la familia nuclear completa. Yo para nada tenía este entendimiento del fenómeno actual.
y que vienen con una expectativa de tener un bienestar sin esforzarse mucho. Me parecen muy significativas los dos hechos estilizados que nos compartes. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Es que hay mucho que definir todavía. Está en proceso el proyecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, no veo más manos levantadas, pero yo creo que es interesante estos cambios que tú describes en los comportamientos y en las características de las familias que emigran, porque eso claramente va a tener una influencia en la capacidad que pueden desarrollar las mismas multinacionales, inclusive las empresas locales, en atraer el talento versus la oferta de valor que reciben de organizaciones sociales sin hacer parte de la fuerza laboral. Y si, digamos, el destino final no es México, como a veces pasa con los vecinos venezolanos, que el destino final no es Colombia, entonces de pronto tampoco es tan atractivo comprometerse con algo de más largo plazo cuando lo que están pensando es seguir adelante, como en nuestro caso, países como Chile, o en el caso de ustedes a Estados Unidos. Pero yo creo que sí es interesante ver ese cambio en esos patrones de comportamiento y demografía, porque eso también sería un reto entonces para las empresas que están interesadas en hacer esta inclusión de los migrantes en su sí. nómina, ¿no? Y es otra manera de ayudar a las áreas de recursos humanos a mejorar sus capacidades organizacionales, porque la investigación está muy acotada hacia adentro de la empresa, cómo hacer a la empresa asociarla con la empresa, o está muy acotada al emigrante ejecutivo o científico de altas capacidades, que eso no necesitan gran ayuda. O sea, ya están bien armadas las empresas, ya saben cuáles son los procesos de migración, ya sabes cuáles son los procesos de integración a la sociedad, a qué colegios acercar a los hijos, etcétera. Entonces, pero esta migración de trabajadores de bajas o de menos habilidades es el reto ahora. Sí, y creo que es un reto que tenemos en todos los países que tenemos estos de migración. Sí, es un fenómeno muy interesante y yo insisto, recursos humanos va a ser el rey de la película, sí, estudia más su contexto, el contexto del empleado para poder decir, estas son las mejores prácticas de acuerdo a este contexto y no solamente esta forma tan grande de seguir estandarizando prácticas. Bueno, muchas gracias, Anabela, por tu presentación, por todo esto que nos has enseñado el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Beneta, ¿quieres decir algo? ¿Aplausos? Solo tenemos el micrófono prendido. Solo el aplauso, me equivoqué de icono, solo quería aplaudirle a Ana. Sí, muchas gracias. Déjenme Ana, ¿puedo tomar una foto para mi LinkedIn? Claro, por supuesto. Aquí ¿Sí? está. Listo. Gracias. Muchas gracias, Anabela, por tu Ana. tiempo y muchas gracias a todos por estar en esta sesión. Sí, gusto en saludarlos a todos. Éxito. Gracias, Ana. Gracias, Sonia.